en el cual Dios nuevamente nos bendice, como siempre. Su misericordia dice que es por la eternidad, para con todos aquellos que le aman. Deseaba en lo particular que ya fuera domingo, porque queríamos estar aquí como parte de la iglesia en toda la tierra, adorando al Señor. En algunos lugares están igual en este mismo momento adorando al Señor. En otras partes ya fueron a sus casas, pero la presencia de Dios aún sigue con todos nosotros. Así es que le animamos en esta mañana. Si usted trae alguna carga, está en el lugar correcto para depositarla, porque el Señor Jesús está con nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por darnos, Señor, este gran privilegio de poder estar en este lugar. Muchos hoy ya no pudieron, Señor. Otros aún están en algún lugar postrados en cama, debatiéndose entre la vida y la muerte. Señor, y a nosotros nos permites aún la vida para adorarte, para decirte gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y hoy, Señor, rogamos que tu bendita palabra esté llegando al corazón de todo aquel, Señor, que tendrá a bien a oír el consejo de tu bendita palabra, Señor. Que el Espíritu Santo nos esté llenando día a día a través de tu palabra. Y cuando somos llenos de tu palabra, somos llenos del Espíritu Santo, porque tu palabra es vida y es espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Vamos en el capítulo 6 de Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al versículo 6. Estaremos dando lectura a la palabra del Señor. Y dice la bendita palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. La leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es importante que cada vez que la persona y nosotros como cristianos pasamos tiempo en la palabra, vamos a la palabra, recuerde que siempre hay un propósito de Dios al llevarnos a su palabra. Y el propósito en esta mañana de la palabra de Dios es resaltar la importancia de la fe para recibir el mensaje y los milagros de Jesús. Sin la fe es imposible recibir el mensaje. Y esto es aplicable para los creyentes aún, porque cuántas veces como creyentes a veces no tenemos la fe para recibir el mensaje que Dios ha preparado de antemano con tiempo para traernos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ir descubriendo el por qué. Porque usted conoce al pastor, tal vez es familia del pastor, tal vez usted es vecino del pastor y usted le conoce. Y el tema de hoy le puse por nombre: un profeta sin honra.
Y si somos cuidadosos, somos estudiosos a la palabra de Dios y ponemos toda la atención a ella, en Marcos 6, los versículos del 1 al 6, nos muestra cómo Jesús fue rechazado en su propia ciudad natal llamada Nazaret. El pasaje nos describe cómo Jesús regresó a Nazaret después de haber realizado varios milagros y predicando en otras partes de Galilea. Mucha gente vio los milagros, vio cómo Jesús sanaba a los enfermos. Sin embargo, cuando Jesús intentó enseñar en la sinagoga local de Nazaret, en su tierra, los habitantes de la ciudad, ¿qué hicieron? Lo rechazaron y se sorprendieron de que alguien que conocían desde su infancia ahora estuviera haciendo tales afirmaciones y realizando milagros. A Jesús lo conocieron desde que él nació. Conocían a sus padres, conocían a sus hermanos. Y por ende decían, ¿cómo le vamos a creer a este hombre si nosotros le conocemos? Él es carpintero, oficio que heredó José, porque José no era su papá, pero aprendió el oficio y le rechazaban. Y el pasaje aquí destaca la incredulidad y el escepticismo, y las dudas de los nazarenos que tenían hacia Jesús. Ahora esto lo llevó a que Jesús no pudiera realizar muchos milagros allí. Y en lugar de eso, ¿qué hizo Jesús? Él no se quedó, bueno, es que como me rechazaron, pues ya no voy a hacer nada. No, dice la Biblia que se fue a otras ciudades y aldeas. ¿Para qué? Para continuar su ministerio. Dice el versículo 1 de Marcos 6, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Los únicos que le seguían eran aquellos que ya habían creído en él. Versículo 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndoles, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Y se preguntan en el versículo 3, ¿no es este el carpintero? A él lo conocían como el carpintero. ¿A usted cómo le conocen? ¿Como el mecánico? ¿Como el cocinero? ¿Como el chef? ¿Cómo le conocen a usted? Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, hermano de Santa Cruz, hermano de Félix? No, así le conocen. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿No está aquí con ustedes la hermana Isabel, la hermana Ricarda, la hermana Claudia y toda la banda? Y se escandalizaban de él. Jesús dice que volvió a Nazaret con sus discípulos. Ahora, este era su pueblo, donde él había trabajado como carpintero, hacía hermosos muebles. Pero al llegar el sábado, dice que se fue a la sinagoga y enseñó en ella. Y todos los reunidos ahí, los asistentes, estaban asombrados de cómo el carpintero predicaba con gran sabiduría y hacía grandes milagros.
Dice que no podían negar la sabiduría de sus enseñanzas. Tampoco podían negar ni las maravillas de todos aquellos milagros que Jesús hacía. Mas sin embargo, había un profundo rechazo como el Hijo de Dios. No lo veían como el Mesías, no lo veían como el Hijo de Dios, como el Salvador. ¿Cómo lo veían? Como el hijo del carpintero. Y a él mismo lo veían como el carpintero, como el hijo de María, que cuyos hermanos y hermanas estaban ahí con ellos. Mire, los nazarenos no creían en Jesús, aunque claro, se maravillaban de toda esa sabiduría y poder para hacer milagros. Se preguntaban, dice, ¿no es este el carpintero? El hijo de María y hermano de Jacobo, José y Simón. ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Los nazarenos se ofendían por la afirmación de Jesús, que decía que él era el Mesías. Y de otra vez, y se preguntaban, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están aquí sus hermanas con nosotros? Y al ver esto Jesús, pues realmente él se entristeció. Y dice el versículo 4, Jesús les decía, al escuchar la respuesta de ellos: no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Sus propios parientes, es más, sus hermanos, sus medios hermanos, no creían en él al principio. Sus medios hermanos empezaron o creyeron en él después de la resurrección, pero no creían. Sus paisanos no creían en él. Ahora, hermanos, es muy cierto que los ministros de Dios raras veces tienen en su propio pueblo la misma aceptación que en otros lugares. Propios de un lugar donde te conocen, es difícil que te den el crédito, porque te conocen. Pero tienen la duda en el poder de Dios, de que Dios puede transformar, cambiar el corazón de la persona. Sus paisanos judíos lo estaban menospreciando. Para ellos era simplemente un carpintero de Nazaret. Pero para sus líderes religiosos, Jesús era un endemoniado que estaba poseído por Belzebú. Marcos capítulo 3, versículo 22 dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ahora la pregunta es: ¿por qué los fariseos decían que Jesús echaba fuera los demonios por Belzebú? Porque ellos estaban tratando de desacreditar su autoridad y poder. ¿Sabe usted para qué vino el diablo? Vino para eso, para quitar crédito a la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Aquí los parientes no creían en él, su familia no creía en él, excepto después de la resurrección. Pero los líderes, los que conocían la ley, ellos decían que hacía milagros
por los demonios. Estaban desacreditando realmente el poder de Dios y la sabiduría que viene de Dios. El diablo vino para eso, decíamos, para quitarle crédito a la palabra de Dios. Y de eso Dios nos tiene a nosotros sanados, curados, porque se levantan demonios dentro de la misma congregación, negando el poder de la palabra. Hace un tiempo atrás se levantó un demonio aquí diciendo que oraran por el pastor porque estaba predicando lo que no es. ¿Se imagina usted, no? ¿Qué hice yo? Lo que dice la palabra que tengo que hacer, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Todo llévalo en oración. Y Dios, que es el que actúa en el corazón, es el que hace la obra en las personas. Porque el maduro se supone que es el pastor. Y como pastores no vamos a entrar en una lucha de espada con el demonio, porque todo esto es una guerra espiritual. Y este demonio divulgó a la iglesia, ¿no?, de que oraran por el pastor de Punto de Gracia porque lo que estaba predicando no era de Dios. El demonio vino para eso, para quitar crédito a la palabra de Dios. Y decían que Cristo echaba fuera demonio por Belzebú. ¿Quién era Belzebú? Belzebú era un demonio o un ídolo pagano al que se consideraba el señor de las moscas o el señor de los demonios. Y decían los líderes que en ese nombre Jesús hacía milagros. Ahora, al acusar a Jesús de echar fuera demonios por Belzebú, los fariseos estaban insinuando que Jesús estaba utilizando poderes demoníacos o satánicos para realizar sus milagros, en lugar de reconocer que su poder venía del Espíritu Santo de Dios. No estaban reconociendo eso. Ahora, esta acusación también implicaba que Jesús estaba aliado con el diablo o que estaba utilizando trucos de magia negra. Ahora, por supuesto, esto era falso y Jesús refutó esta acusación. Vamos a ver Marcos capítulo 3, versículo 23 al 26. Dice: y habiendo llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces Jesús jamás podría hacer esto. Dice que Jesús era acusado por todas estas cosas que él hacía. Hermanos, ¿cómo puede ser posible, no, que haya tal acusación contra esto? Y Jesús les dice, le amplía el panorama para aquellos que estaban acusándole sin alguna razón. Jesús le dice: no tiene sentido que Satanás expulse a sus propios demonios. Un reino dividido contra sí mismo es débil y no puede sobrevivir. Dice el versículo 27: pero nadie puede entrar en la casa de un hombre forzudo
y sacar sus bienes si primero no ata al forzudo, y entonces podrá saquear su casa? Ahora aquí, de acuerdo a esta escritura, el único que puede entrar y atar a ese hombre forzudo, ¿quién es? Es Jesús. El que entra en la casa de Satanás, es decir, el reino de los demonios, y le quita sus armas. ¿Quiénes son sus armas? Son los demonios al ser expulsados. Pero primero tiene que atar al hombre fuerte, Satanás. Para hacer esto, Jesús está demostrando que su poder para expulsar demonios viene de Dios y no de Satanás. Y que Él es el que tiene, o sea, Jesús, autoridad sobre los demonios y el reino de Satanás. Por eso, iglesia, es muy importante saber esto, que cuando alguien vaya a usted negando entre un espíritu aparentemente de piedad, le susurra el oído, tratando de desviar el propósito de Dios, mire, reprenda ese demonio, porque es el demonio. Es el demonio. Y recuerde esto, que la lucha que tenemos nosotros no es carnal, es espiritual. Y para eso usted y yo necesitamos, y cuando digo necesitamos, es necesario que nos llenemos cada día de la palabra de Dios. Marcos 6:5 dice: y no podía hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. Ahora, el que ya no pudo hacer más milagros allí, esto no se debía a que no tuviera poder, sino que Dios respeta la libertad que Él mismo en su soberanía ha dado a todos los hombres. Y Dios espera que sea el mismo hombre quien se lo pida. Por eso la misma escritura dice: ¿está algún enfermo en la congregación? Pida oración. Pida a la iglesia, a los diáconos, a los pastores, para que oren por él y le unjan con aceite. Pero ¿quién tiene que pedir? El enfermo, la persona. Y lo segundo, que la única manera de disfrutar del poder de Dios en nuestras vidas es por medio de la fe. ¿Por qué por medio de la fe? La fe es el canal, es el cauce por el cual llegan al hombre todas las bendiciones de la gracia de Dios. Es decir, que es por medio de la gracia de Dios que el hombre puede recibir toda bendición. El hombre no puede hacer nada por sí mismo al respecto. Solo Dios. Por eso la Biblia dice que como solo es Dios soberano en todas las cosas, a Dios sea la gloria por siempre. Ahora queda claro que toda incredulidad, esta incredulidad ata las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque el reino que Jesús predicó y el reino que se sigue predicando no es un poder que se impone, sino es una oferta de amor que se recibe en libertad. Si Dios nos impusiera las cosas, hermanos, el mundo no estuviera como está, tan perdido.
En este aspecto, Dios no impone para que le oigas, para que le sigas, sino que Él te ofrece, te oferta un amor para que lo recibas con toda la libertad. Y quiero dejar muy en claro lo siguiente: la incredulidad del mundo, esto no reduce en lo más mínimo el poder de Cristo. Lo único que hace es quitarle al mundo el privilegio de experimentar el beneficio de su amor. Y tristemente, ese fue el caso de Nazaret. Dice Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Los milagros, la única manera que pueden realizarse es por medio de la fe. Sin fe no hay milagros. Ahora, añado lo siguiente: pero también, aunque usted y yo tengamos fe en el milagro que Dios puede hacer, si no es la voluntad de Dios hacer el milagro, no va a suceder tampoco. El año pasado, si no más recuerdo, hablamos de la serie de los dones, de los milagros. Y como que algunos malinterpretaron, malentendieron, diciendo que los milagros no existen. No, o sea, realmente el tema no era eso, sino que decíamos que los dones que Dios dio en aquellos tiempos era para confirmar la palabra, pero que los milagros aún siguen, pero siempre en la soberanía de Dios. Es lo que decíamos. Si alguien tiene fe y Dios quiere hacer el milagro, Dios lo hará, porque Él es Dios. Pero no vamos a usar los milagros como un fin para que la gente llegue a conocer a Jesús. El fin de que la gente llegue a conocer a Jesús es a través de la predicación del Evangelio. Por eso yo le felicito en el nombre del Señor como iglesia local, que siempre están sembrando para que el Evangelio se siga predicando, no solamente aquí, sino en aquellos lugares donde Dios nos envíe. Amén. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este versículo destaca la importancia de la fe y la disposición para recibir el mensaje y los milagros de Jesús. En Nazaret, la falta de fe de la gente, hermanos, esto limitó a Jesús de hacer milagros y manifestar su poder en ese lugar. Por lo tanto, este pasaje está resaltando que la fe es un requisito esencial para experimentar el poder y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Aún así, siempre hay algunos que se benefician de su gracia. Y también en Nazaret dice la Biblia que unos pocos enfermos que tuvieron fe y creyeron en Él fueron sanados por Él. Y del resto, el resto, al rechazar a Jesús, perdieron su bendición por su incredulidad. Hermanos, ¿a cuántos nos pasa muchas veces así? Hoy necesitamos, a veces alguien quiere que un apóstol de la prosperidad de estos tiempos venga y le diga y le haga una oración con gritos, con saltos, para que usted pueda creer. En primer lugar, estamos mal porque no hay apóstoles ya en estos tiempos. Pero cuando su pastor le dice, mira, Dios dice la palabra de Dios, no le cree, porque usted le conoce,
porque lo conocen en su colonia, en su barrio, como el licenciado, el contador, el médico, el mecánico, el ingeniero. Saben y no le creen. Si nos preguntamos cuánto tuvo que costarle a Jesús predicar en ese ambiente, donde el rechazo a sus palabras se veían de continuo, de tal manera que limitó el fruto de su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque no le recibieron, porque decían en el versículo 3 de Marcos 6, ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y esto es lo que sucede en nuestros días. Cuando vemos un ambiente de frialdad, crítica o de indiferencia, que aún la palabra más llena del Espíritu Santo, hermanos, cae en tierra sin producir nada en las vidas de los que están escuchando. ¿Qué hizo el Señor Jesús al ver el rechazo hacia Él? Dice que Él recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora el rechazo pues no detuvo su ministerio. Ahora, ¿qué haríamos nosotros hoy en día? Muchos de nosotros nos hundimos ante las dificultades más pequeñas en la obra de Dios. Si alguien nos ridiculiza por nuestra fe. Yo he escuchado a muchos que dicen, no, hermano, pues yo ya, es que los hermanos no entienden. Les predico y los hermanos no. Yo le digo, mire, hermano, ese no es tu problema. Usted enséñele la palabra de Dios. Enséñele. Y Dios se encargará de lo demás. Porque nosotros no podemos cambiar el corazón del hombre. Y muchos hermanos, mire, muchos han dejado el ministerio precisamente por eso. Porque se desaniman a las críticas que los mismos miembros de las congregaciones hacen a su pastor. Pero las oraciones que hicieron por mí me han ayudado, hermanos. Porque no cambio, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Y aunque el demonio se sienta mal, lo siento, no es parte de aquí, él no es parte de este lugar, pero él quiere estar aquí, porque es su trabajo. ¿Qué pensamos cuando no quieren escucharnos? Cuando intentamos predicarles la verdad, muchos nos sentimos heridos, nos sentimos desilusionados. Ay, Dios mío, no queremos cortarnos las venas. Nos sentimos tan hundidos que perdemos el deseo de seguir predicando. Jesús no era así. Jesús hizo todo lo contrario. Él intensificó sus esfuerzos para evangelizar. Primero llevó a cabo él mismo una campaña personal por todos los alrededores y después envió a sus discípulos en una gira misionera. Para ir resumiendo, la incredulidad de la gente de Nazaret no podía impedir que Jesús siguiera anunciando el reino de Dios. Tomemos nota de esto y no vamos a paralizarnos por la actitud negativa de cualquier persona frente al mensaje del Evangelio. Y la razón es porque siempre hay personas que están esperando el mensaje de salvación. En mis contactos que tenemos,
muchas palabras diciendo: pastor, gracias por las enseñanzas que está compartiendo. Me ha sido de gran edificación en mi vida. No había escuchado esas escrituras de esta manera tan clara como el Espíritu Santo me las hizo entender cuando le escuché dar la enseñanza. Hay muchos que desean un manjar tan delicioso como este. Un profeta sin honra en su propio pueblo. La gente lo vio como verdadero hijo de José, aunque ellos ignoraban que no era hijo de José. Lo veían como un carpintero. Lo vieron como cualquier hombre pecador. Sabían que sus hermanos y hermanas estaban ahí con él. Lucas, capítulo 4, versículo 16, por favor, en adelante. Dice: vino a Nazaret, donde se había creado. ¿Dónde se creó? En Nazaret. Y donde usted se cría, la gente le conoce. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el reino agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? ¿De qué se llenaron? De ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo querían matar. Es lo que hace el demonio cuando en un lugar la palabra está confrontando. Dice el demonio: no, vamos a actuar. Vamos a levantarnos en contra del predicador para que ya no siga predicando esto, porque nos está confrontando. A Jesús lo querían matar. Dice el 30: mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Él no se puso a discutir con ellos, porque Jesús sabía que era el demonio. Jesús fue rechazado por su propio pueblo
y su propia familia, sus hermanos. Aunque después de la resurrección, sus medios hermanos sanguíneos creyeron en él. No hay lugar más difícil para servir al Señor que en su propia casa. Incluso los mismos nazarenos eran gente menospreciada. Había un dicho popular que se expresaba de esta manera: ¿puede algo bueno venir de Nazaret? Sí, así decían. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Es lo que dicen muchas veces. Qué bueno, si yo lo conozco, es mi vecino, es mi primo, es mi cuñado, es mi padrastro, como quieras llamarle. Yo sé, hermanos. Y para rematar, estos mismos paisanos nazarenos tenían en poco al Señor Jesús. Quiero dar esta conclusión. La incredulidad fue el principal estorbo para la obra del Salvador en Nazaret. Lo mismo sucede en tu casa, lo mismo sucede en la congregación local. La incredulidad que muchas veces hay para aceptar el mensaje que Dios ha preparado a través de sus siervos, esta incredulidad estorba en su corazón para que usted no madure en la fe. ¿Por qué? Porque rechaza la palabra. Esa es la incredulidad principal, es el estorbo para la obra del Evangelio. Jesús sanó allí a pocos enfermos, pero eso no fue todo, sino que la incredulidad de la gente a Jesús le asombraba. Y una incredulidad así tiene consecuencias eternas para el mal. Una incredulidad de esta manera cierra los canales de la gracia y de la misericordia del Señor Dios Todopoderoso. No hay profeta en su propia tierra. No hay profeta en su propia casa. Serás criticado, serás deshonrado a más no poder. Pero usted, como hombre de Dios, como ministro de Dios, como pastor, que Dios lo llamó y Dios lo puso, no luche con espada, no luche con ejército. Doble sus rodillas y lléveselo al Señor. Dígale: Señor, tú me pusiste, y tú me pusiste, tú me sostendrás, tú me llevarás, tú me mostrarás, tú me dirás qué hacer y tú me enseñarás lo que debo de hacer en tu presencia y en la presencia de los demás. Pero no reclame, no confronte a la persona, sino que vaya al Señor. Eso para mí ha sido la escuela. Y estoy en paz y estoy tranquilo porque veo la gracia de Dios, veo el respaldo de Dios, de cómo Dios prospera lo que es de Él, y todo lo que no es de Él, mismo Dios lo echa fuera en el nombre de Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, y te damos a ti el honor, te damos a ti la honra, te damos a ti toda la gloria. Como el Dios santo, como el Dios sublime, como el gran yo soy, como el Dios incomparable. Señor, digno eres de ser exaltado, digno eres de ser glorificado. Creemos en la
gracia que edifica. Creemos en el poder maravilloso de tu palabra, que cada vez que la recibimos, la aceptamos como tu palabra, que es, Señor, somos bendecidos, somos prosperados y somos madurados cada día en la fe. En tus manos, Señor, están nuestras vidas. Bendice día a día a tu pueblo en toda la tierra. Todos aquellos que esperan en ti y que esperamos en ti, seremos enriquecidos por la gracia poderosa de tu Santo Espíritu y la llenura de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.